Ok. Bien, chicos, nosotros siempre hemos trabajado, o siempre hasta ahora, no siempre, sino básicamente hasta ahora, hemos trabajado con un conjunto de datos, que, como les decía la vez pasada, el conjunto de datos está formado por las variables que están arriba. Estas son las variables, x1, x2, x3, x4, x5, x6 en este caso. Y uno dice que tiene en este caso 6 variables. Son 6 variables acá. Y hacia abajo lo que tengo son las observaciones, que tengo en este caso muy particular, que es muy simple, solo 4 observaciones. Es decir, una observación está, digamos, definida por el conjunto de variables, básicamente, con los valores que tiene la variable. Esa es más o menos la idea. Entonces, en general, uno a esta tabla de números, uno le puede llamar que tengo una tabla X que tiene n observaciones, una tabla X que tiene n observaciones y que además tiene p variables. Entonces siempre voy a ocupar como los índices n y p para distinguir que el número de observaciones que tengo, o sea, la n va a indicar el número de filas, cuántas observaciones tengo, y p el número de variables, cuántas variables o, digamos, predictores, porque al final voy a ocupar después para predecir, voy a tener dentro de la data. Entonces, genéricamente voy a tener una tabla X con dimensiones n por p, una especie de matriz, pero que no necesariamente es una matriz, es una estructura de datos que se llama data frames. A diferencia de una matriz, la matriz requiere que en cada uno de los lugares haya números, y esta tabla no necesariamente tiene o contiene números. Cuando uno habla de esto, habla de datos estructurados en forma de una tabla. Ese es el tipo de ejercicio, el tipo de datos que hemos estado trabajando cada vez que hablamos de un dataset o de un conjunto de datos. Esta es la forma que tiene. ¿Ok? Entonces, genéricamente, XNP es básicamente la data. Es todo lo que tenemos, es todo lo que nosotros medimos a partir capturamos la data a partir de sensores, o capturamos la data a partir de mediciones que se hacen en una empresa, o capturamos datos directamente de la web, etcétera. Lo construimos en forma de una tabla, donde, repito, tengo P variables o P columnas contra N filas. Esa es más o menos la idea. Ahora, en ocasiones este P es el número de variables muy grande. Es decir, en este caso no es tan grande, P vale 6, son 6 variables únicamente, pero repito, puede haber situaciones donde es muy grande el número de variables. Entonces, por lo tanto, uno quisiera hacer lo que se llama la reducción de la dimensionalidad. Entonces, lo que estamos hablando ahora, o donde vamos a encajar estos términos que vamos a ocupar ahora, o esta metodología que voy a explicar, y que ya empezamos a explicar en la clase pasada, es lo que se llama la reducción de la dimensionalidad, de la dimensión. Genéricamente se llama así. ¿Qué cosa es la dimensión? Es el número de variables. Yo quiero reducir el número de variables. ¿Cuál es el objeto de reducir el número de variables? Simplemente porque yo quiero visualizar. Y para visualizar, yo estoy limitado por 2 y 3 dimensiones. Por lo general, si yo quiero hacer un gráfico, yo ocupo 2 dimensiones, un eje vertical y un eje horizontal. Y con eso coloco un diagrama de dispersión que significan puntitos, o un diagrama de barras, o un diagrama de cajas, etcétera. Pero todo en 2 dimensiones fundamentalmente. No puedo usar más dimensiones en particular. Y ese es el objetivo de tener que reducir las dimensiones. Aparte porque el ser humano es un poco limitado para el número de cosas que puede manejar en su cabeza y que necesita un conjunto de variables que sean importantes para poder predecir correctamente. Entonces, la pregunta, ¿para qué sirve lo que estoy haciendo ahora? Sirve para reducir la dimensionalidad del problema y entender mejor el problema. Haciendo nuevamente un punteo de lo que hemos hecho, ¿qué es lo que hemos hecho? Yo les entrego, o básicamente se descarga una base de datos a partir digamos, de mediciones o de sensores, o etcétera, en forma de una tabla como la que está ahí. Y ahora lo primero que hago es hacer una especie de visualización, es decir, todas las visualizaciones posibles que puedo hacer tomando todas las variables que quiero, pero puedo tropezarme con un problema grave. El problema grave que puedo tropezarme es que tengo muchísimas variables. Repito, en este caso son 6 como ejemplo, pero tuviese muchísimas variables. ¿Cómo puedo reducir el problema? ¿Cómo puedo mejorarlo? Ese es como el objetivo. Para hacer esto, tenemos que construir a partir de nuestra tabla de números, básicamente de esa tabla, yo necesito fabricarme una matriz que se llama matriz de covarianza, que es esta matriz de acá, básicamente. Entonces, de hecho, yo puedo en la práctica tomar
de hecho, y eso lo que hace es, puedo tomar, usando el comando cop, la data completa que tengo, todos mis datos X. Recuerden que esa X tiene dimensionalidad n por p. ¿Y qué es lo que hace esa covarianza? Bueno, en general calcula la covarianza, que ahí está, ¿no? Lo voy a escribir de otra manera. Covarianza de x1 con x2, por ejemplo. Perdón. Debo partir con la covarianza de x1 con x1. Pero la covarianza de x1 con x1 es lo que se llama la varianza de x1. Después vendría la covarianza de x1 con x2. Y así sucesivamente hasta la covarianza de x1 con xp. Bueno, eso mismo puedo capturarlo para el resto. Y en realidad, en vez de escribir la palabra cop, aquí estoy escribiendo la variable s, o sea, el número, básicamente s. ¿Por qué s? Porque s lo utilizo porque es la forma numérica de calcular. Esto que estoy escribiendo como forma matricial es la forma teórica, básicamente lo que yo espero encontrar, pero en la práctica nunca puedo calcular la covarianza a menos que la calcule numéricamente, y eso es lo que representa esa S, a diferencia del COP que estoy escribiendo acá. Acá finalmente, para terminar, yo tomaría la variable, bueno, la última variable que tengo, que es la variable P, la variable P, lo hago con x1, así sigo sucesivamente con la variable P, perdón, un segundo, el desorden, con la variable, la covarianza de la variable xp con la variable x2, hasta que termine con la covarianza de xp consigo misma, con xp. Esto me hace que yo tenga una matriz de P por P. O sea, es una matriz de P por P. Pero además tiene una gracia esa matriz, y es debido a las propiedades que tiene la covarianza. Uno sabe que la covarianza de dos variables, de la variable x1 y x2, por ejemplo, es igual a la covarianza de x2 con x1. O sea, da lo mismo calcular la covarianza de x1 x2 con la varianza de esto. Recuerden que esto por definición, ¿qué cosa es? Es el valor esperado del producto de x1 por x2 menos x1 con x2. Bien, entonces por lo tanto, como yo siempre tengo un producto, esta covarianza va a ser simétrica, da lo mismo que termine la covarianza de x1 que con x2, de x2 con x1, lo que me dice que S es una matriz simétrica, es decir, esa S calculada es simplemente satisface esta condición. Por lo tanto, es una matriz simétrica. Si es una matriz simétrica, puedo utilizar de álgebra lineal un teorema muy importante que empezamos a hablar la vez pasada, que dice que los valores propios de la matriz, de una matriz simétrica, son todos reales, es decir, son todos reales. Pero además tiene una gracia la matriz de covarianza. La matriz de covarianza tiene la gracia de que adicionalmente es definida positiva. ¿Qué quiere decir esto? Que todos los valores propios, además de ser distintos, además de ser reales, son todos positivos. Es decir, la matriz de covarianza S es una matriz definida positiva. Y recuerden que por definición una matriz definida positiva si todos sus valores propios son, básicamente son todos positivos. Por tanto, la matriz de covarianza, resumiendo, tiene dos características que son sumamente importantes. Una, que es simétrica, una matriz simétrica. ¿Qué significa que sea simétrica? Bueno, que es igual a su transpuesta. Y número dos, que es una matriz definida positiva. Si es una matriz definida positiva, la definición básicamente es que todos sus valores propios son todos positivos en general. Es decir, es una matriz que se puede diagonalizar usando lo que se denomina el teorema espectral de que hablamos en la clase pasada. ¿Qué significa el teorema espectral? Bueno, el teorema espectral, lo que está escrito acá, es que yo puedo fabricarme a partir de los vectores propios de la matriz, puedo tomar todos esos vectores y colgarlos armando una matriz que sea también de P por P. Y si yo tomo, por ejemplo, aquí está al revés el teorema, no es que esté al revés, sino que es idéntico, que yo puedo tomar lo siguiente, puedo tomar la matriz de covarianza calculada y pegarle por este lado con gamma transpuesta, y gamma, y el resultado va a ser lambda, donde lambda, ¿quién es? Lambda es una matriz diagonal, donde en la diagonal aparecen los valores propios, recuerden, todos positivos, y adicionalmente yo puedo ir ordenando los valores propios, diciendo que lambda 1 va a ser mayor que lambda 2, va a ser mayor que lambda 3, etcétera, hasta lambda n. O sea, puedo ordenar los valores propios ya que son todos positivos.
Entonces tengo todas esas ventajas. Desde el punto de vista matemático, la matriz de covarianza es una matriz muy útil, muy entretenida. Y además se supone que contiene muchísima información de nuestros datos. Entonces, vamos a ver cómo utilizar esta información. En general, cómo lo podemos hacer. Voy a ir un momentito a R, a hacer unos pequeños cálculos para reafirmar esto, regreso a la presentación para poder entender mejor qué es lo que vamos a hacer con R. Repito, la gracia que tiene R es que nosotros no vamos a necesitar hacer cálculos manuales, sino que simplemente lo puedo hacer directamente con R. Entonces, yo les aconsejo que abran el RStudio y que en Canvas hayan también copiado el ejercicio número 5.2, parece que es dentro de Canvas. Creo que lo habíamos Profesor, yo tengo dejado. una duda. Sí, dale. ¿Verdad que las variables son las columnas, cierto? Si las variables son las columnas, sí. ¿Por qué no puede, por ejemplo, ya, si una variable es, qué sé yo, edad de la persona, otra variable es número de hijos, ¿por qué no se puede simplemente, si yo quiero eliminar variables, como sacarlas nomás y listo? ¿Por qué eso me afectaría? Bravo. Buena pregunta y te voy a dar la respuesta al tiro. De hecho, toda la clase hoy se trata un poquito digamos, de eso. No sé si, primero están viendo acá, ¿no? Sí, están viendo, sí. Ya. Déjame, a ver cómo explicártelo. ¿Cuál sería el criterio? A ver, ¿cuál sería el criterio de sacar variables? O sea, ¿hay algún criterio en particular que te diga si yo tengo 10 variables, cuál de ellas es más importante o no? Para algún caso en particular. Vamos a dejar un momentito la respuesta a eso en lo que viene y si no te la respondo, me vuelves a llamar la atención para que la responda. Quiero hacer primero ir despacio para darme cuenta de por qué necesito esto, ¿no? O sea, la pregunta que tú me haces tiene que ver con el core de la clase de hoy. ¿Por qué necesito reducir la dimensionalidad y cómo lo puedo hacer? La pregunta que tú me haces tiene que ver con el cómo. Un cómo puede ser, o una solución, puedes eliminar 10 variables y me quedo con las dos primeras y está bien. Pero lo que no tengo claro es por qué me quedé con las dos primeras y no tengo un criterio como de elección por el momento. O sea, para mí todas las variables, si yo no conozco el problema, es simplemente tengo una tabla de datos y tengo p variables y no tendría cómo elegir cuál de esas variables en particular es más importante para el problema que quiero resolver. Entonces va a depender, por supuesto, del problema que quiero hacer y va a depender del conocimiento que tenga del problema que voy a hacer, pero no existirá algún criterio un poquito más universal y óptimo que me permita elegir variables o combinaciones de variables, porque puede ser que a mí no me interese eliminar variables, sino lo que me interesa es combinarlas con algún tipo de coeficientes delante o con distintos pesos para garantizar un mejor análisis en particular. Entonces, respondamos esas preguntas en camino y ojalá cuando termine la clase de hoy tenga listo esa respuesta bien, porque eso es justamente lo que necesito responder de hoy. Entonces, regreso a R un momentito y después explico más Perfecto. sobre este detalle. ¿Ok? Entonces, vamos a RStudio, un segundo, ¿dónde lo tengo? ¿Dónde está? Ups, vaya usted a saber dónde lo tengo. Ustedes deben haber quedado acá. Yo le puse ejercicio 2 aquí, pero aquí está el ejercicio 5.2 que está hacia abajo, ¿no? Y ayer nos quedamos, o la vez pasada, disculpe, el martes, nos habíamos quedado en esto en general. Entonces, la idea es la siguiente. Repito, yo tengo una tabla de números y ahora quiero trabajar con ella. Si quiero en principio, la tabla que voy a tomar de ejemplo, solo como ejemplo, para esta vez, es la de los billetes en general. Voy a cargar los datos de billetes si ustedes no lo tienen. Un segundo, ¿dónde lo tengo? Por acá, en alguna parte. Perdón, porque aquí está. Yo voy a colocar en mi directorio de trabajo, voy a cargar la tabla, voy a colocar esto, recuerden que le habíamos puesto unos nombres, y esta es la tabla que teníamos, y le habíamos adicionado una columna al final que correspondía a que los 100 primeros billetes eran verdaderos y los otros 100 eran falsos, ¿no? ¿Ok? Entonces, habíamos dicho que podíamos calcular la covarianza de toda la matriz entera. Es decir, podíamos eliminar justamente la que acabamos de colocar, que es la variable, porque la covarianza solo se puede calcular con valores numéricos. Y por favor, habíamos hecho esta I, y si uno toma esta I, tendríamos la matriz de correlación calculada. Recuerden que la matriz de correlación se diferencia de la matriz de covarianza en que las variables están estandarizadas, dividiendo cada una de las magnitudes por las varianzas de cada una de ellas. Y eso permite que los valores se encuentren entre -1 y 1,
pero en principio vamos a trabajar con la matriz de covarianza más que con la matriz de correlación. Ojo, vamos a trabajar más con la matriz de covarianza por el momento. Ok, repito, esa es toda nuestra... repito, tengo una tabla de números y puedo calcular la matriz de covarianza simplemente aplicando COP o COR, en este caso apliqué la matriz de correlación en particular. Entonces, eso es lo que tengo hasta ahora. Ya, ¿qué más tengo que hacer? Lo que más debo hacer ahora es lo que está escrito que viene en el ejercicio 2, que dice, haga un análisis de componentes principales, y ahora les explicaría qué cosas son los componentes principales. Indique qué combinación de variables aporta más información a la clasificación de los billetes. ¿Qué significa esto? Que mi problema en este caso es clasificar los billetes en verdadero y falso. Y recuerden que había una serie de variables que representaban las dimensiones de los billetes. Entonces yo quiero usar las dimensiones de los billetes para predecir si un billete va a ser verdadero o un billete va a ser falso. Entonces mi problema en este caso es diferenciar entre billetes falsos y billetes verdaderos. Mi problema es qué variable de las 6 que tengo puede ser mejor para hacer esa diferenciación, para no tener que utilizar 6 variables. Quiero utilizar, por ejemplo, 2 o una combinación de todas las variables, pero que al final me queden 2 variables combinadas. O sea, fabricar una nueva variable que sea la combinación de las otras, de forma tal que yo pueda separar correctamente los billetes verdaderos de los billetes falsos. ¿Ok? Entonces, ese es mi problema. Como respecto a la pregunta anterior, ¿por qué no elimino una variable? No, porque quiero una combinación de ellas, en principio. ¿Y cuál es mi problema que quiero resolver? Quiero resolver separar los billetes verdaderos de los billetes falsos. Y quiero saber si existe una mejor combinación para hacer en particular esto. A ver si me logro entender. Entonces, voy a hacer antes de seguir, voy a hacer algo un poco intuitivo para que se den cuenta de qué se trata el tema. Dejen por el momento R acá antes de seguir y voy a volver nuevamente a la presentación. En este caso necesito una pizarra. A ver, un segundo, cualquier pizarra que necesite vacía para poder calcular acá. Y voy a tratar de escribir en qué consiste el problema. Bien, supongamos, para ir respondiendo a las preguntas, un poquitito, que yo tengo solamente 2 variables, un problema muy simple con 2 variables. Acá en principio no necesito hacer disminución de la dimensionalidad, pero solo para llevar una idea intuitiva de lo que quiero hacer. Ok, en principio yo lo que puedo hacer es, un segundo, a ver qué puedo insertar mejor acá unos ejes. Voy a tratar de hacer unos ejes, perdón. A ver, este es un eje y voy a dibujar otro eje más. Y lo que hago es, dado que yo tengo una tabla numérica, esto significa que ahora hacia abajo, voy a quitar, por favor, voy a quitar la coma un momentito. Y lo que tengo hacia abajo son la primera observación de la variable 1, la segunda observación de la variable 2, ya, por eso. Sorry. La segunda observación de la variable 1 y así sucesivamente hasta la enésima observación de la variable 1. Lo mismo para esta, tengo la primera observación de la variable 2, la segunda observación de la variable 2 y así sucesivamente hasta la enésima observación de la variable 2. Si tuviese más variables tendría que seguir hasta allá, ¿no? O sea, estos son mis datos. ¿Qué es lo primero que hago con mis datos? Bueno, lo primero que uno hace es tratar de graficarlo. Voy a graficar el X1 y X2 acá. ¿Ok? ¿Qué significan estos valores? Por lo general significa que yo voy a tener, no sé, un segundito a ver si me puedo dibujar acá. Voy a dibujar una especie de puntitos acá que representan las variables, ¿no? No sé, voy a estar dibujando, son aproximados los puntos, o sea, en principio, ¿no? Estoy inventando los puntos y además, si ustedes se fijan por la forma que tienen los puntos, estoy indicando que existe alguna correlación entre las variables x1 y x2, porque tiene una forma elíptica, ¿no? Ok, la pregunta que uno dice ahora, imagínense que alguien me dice, de estas x1 y x2 yo quiero quedarme con una variable, la más importante, solo la más importante, en principio. ¿Cómo elijo cuál de ellas es más importante, una más importante que la otra o no, digamos, en principio? ¿Cómo soy capaz de elegir acá? Me voy a fijar en algo importante en este monito. Uno es la siguiente. Supongamos que a mí se me ocurre decir que
voy a eliminar la variable x2, porque no sé, me gusta más x1. Ah, estupendo. Este punto, por ejemplo, cuando yo lo miro hacia acá, tiene la coordenada x1, ¿no? Y cuando lo miro hacia acá, tiene la coordenada x2. Pero recuerden, yo voy a eliminar la variable x2. No la voy a considerar. No me interesa. Entonces, ¿qué pasa con esto en general? Que cuando miro hacia arriba y trazo una línea hacia abajo, este otro puntito y este puntito tienen la misma variable x1. Por lo tanto, la variable x1 no podría distinguir entre los puntos que están escritos aquí arriba. No sé si me hago entender. La variable x1 por sí sola es incapaz de distinguir la varianza o la variabilidad que tengo de los puntos. No puedo distinguir entre dos puntos porque tienen la misma coordenada de x1, cuando yo proyecte hacia x1. Mi condición entonces ya quiere decir que x1 no es la variable importante. La variable importante es x2. Hagamos lo mismo entonces. Por ejemplo, entonces proyecto hacia acá, este tiene un x2, pero si yo elimino x1, entonces cuando yo proyecte, este punto también que está acá y este punto que están acá tienen la misma variable x2 y por lo tanto la variable x2 no puede distinguir entre dos puntos reales de mis datos. O sea, no es capaz, y esa es la jerga que se usa en análisis de datos, no es capaz de explicar la varianza de mis datos o la variabilidad de mis datos. De alguna forma, cortar con una variable puede ser un problema. No sé si se va entendiendo hasta ahí intuitivamente cuál es el problema de elegir una variable. No sé si en algo responde la pregunta, porque ahora voy a tratar de resolver el problema. ¿Se entiende hasta ahí un poco por qué no elegir una variable u otra? No sé Sí, si... Sí, perfecto. profe. Ok, Como que igual nos falta saber en el fondo cuál de las dos es la que tiene la mayor información posible. exactamente. Esa es justo la pregunta. ¿Y cómo yo identifico la información? Identifico la información por la varianza que explica mi variable. Es decir, ¿en qué sentido la varianza? En que hay muchos puntos que tienen un mismo valor y son distintos. Pero si yo me quedo con esa variable, no puedo distinguir entre dos puntos o entre dos mediciones porque tienen el mismo valor. Y por lo tanto, esa variable no me informa acerca de datos que yo tengo en mi nube de puntos. Recuerden que lo que hice acá en esos puntitos azules es básicamente hacer una representación de esto. Es una representación de estos datos. ¿Por qué? Porque mirar tablas no siempre es muy bueno. Más encima, si yo tuviese, no sé, 1 millón de variables, sería dudoso que yo a partir de mirar los datos pudiera distinguir qué variable es más importante que otra o qué variable contiene más información que otra. Y la información se mide a partir de cuánta varianza puede explicar o cuánta varianza puede distinguir una variable. Ok, entonces el objetivo de esto es, en principio, repito que esto es un problema de dos variables, aquí no tengo ningún problema en general, porque dos variables son pocas. Mi problema se complica con muchas más variables, ¿no? Entonces, repito, ¿cómo puedo resolver el problema? Bueno, una de las cosas que me permite hacer esto es que yo puedo a partir de aquí, supongamos que todo esto va a ser una gran matriz que va a tener n por 2, ¿no? Es decir, el número de variables en este caso son 2 y tengo n observaciones hacia abajo que dibujé en este mapita. Entonces, ¿qué puedo hacer yo con R o con Python, etcétera? Yo puedo calcular la covarianza de mis datos completos. Eso me va a generar una matriz, la matriz que le voy a denominar S, que va a ser una matriz de P por P, que en este caso sería una matriz de 2 por 2, ¿no? Es decir, sería una matriz de 2 por 2 porque el número de variables que tengo sería 2 por 2, solo para este ejemplo que es solamente intuitivo y que no, repito, Profe, sí, te escucho. ¿es x de n por 2 o n por n? No, n por 2, porque recuerden que hacia allá son las variables P, ¿no? P es igual a 2. Y hacia abajo son las variables n, que en este caso no definí cuántas observaciones tengo, les llamé n. Entonces, esa Ah, es la ya, perfecto, matriz. perfecto. Acá la matriz siempre va a tener la forma n por p, donde la primera va a indicar la fila, que tengo n observaciones, y el número de columnas va a ser el número de variables que tengo para identificar mi problema o para describir mi problema. ¿Ok? Entonces, siempre va a ser así en todo el curso. O La sea, x esto en el fondo siempre es el data frame. es la data. Es lo que nosotros tenemos como ejercicio. No tenemos nada más. Es decir, cuando tú vas a resolver un problema, tienes una pregunta, 10 preguntas, Claro, lo la que tabla sea, completa.
pero el input que tiene son esa tabla que yo le llamo X. Ese es tu input, ¿no? Perfecto, Que perfecto. puede ser una tabla Excel. Tú puedes fabricarte una tabla Excel que tenga n columnas y p variables y n filas. Y esa es tu tabla Excel. Es la tabla que algo te caracteriza, no sé, el conjunto de notas del grupo, digamos. De varias personas, qué sé yo, arriba, coloco lo que quiera. Entonces, estoy hablando genéricamente de la data, ¿ok? Bien, ¿se entiende, no? Entonces, ese es lo único que tienes tú, es lo único exactamente que tienes. Y el procedimiento para hacer el análisis es el siguiente. Lo primero que hago es tratar de graficar, pero como si tuviese muchas variables no puedo graficar o tendría que hacer de a pares, ¿no? O como puedo hacer de 3 dimensiones, puedo hacer variables de 3 dimensiones, pero hay una dificultad siempre que utilizo 3 dimensiones para dibujar puntos en particular. No siempre son tan claros como los de 2 dimensiones. No sé si me hago entender. Siempre es difícil en 3 dimensiones, tendría que mover la figura y no hay ningún problema. Pero lo que no puedo hacer es dibujar en 4 dimensiones. O sea, si mi problema tiene 4 variables, ahí empiezo a tener problemas para visualizar mis datos. Lo que puedo hacer es hacer de a pares las variables, ir entendiendo los pares. Pero yo quisiera tener una visión un poquito más grande de mis datos. Ese es mi objetivo. Y para eso voy a hacer conjuntos de variables y es lo que quiero hacer. Repito, primer punto, tengo mis datos ya listos. Los convierto, tengo una especie como de matriz y calculo su matriz de covarianza. ¿Ok? Entonces la matriz de covarianza en este caso va a ser de 2 por 2 porque siempre va a ser de P por P, esa matriz. ¿Por qué es de P por P? Porque ¿qué significa esto? Significa que yo voy a calcular la covarianza, por ejemplo, de X1 con X1, la covarianza de X1 con X2. Aquí va a ser la covarianza de X2 con X1 y aquí es la covarianza de X2 con X2. Para ser más exacto, esta matriz yo la puedo escribir como, a ver, la covarianza de la variable consigo mismo en realidad recibe un nombre, se llama varianza de X1, ¿no? Aquí escribo la covarianza de X1 con X2, aquí escribo la covarianza de X2 con X1 y aquí sería la varianza de X2. Entonces, eso lo puedo calcular y eso directamente, ¿cómo lo hago con R? Le paso mis datos, se lo paso al comando cop y me va a arrojar esta matriz que está ahí calculada sin yo tener que trabajar mucho. Esa es la primera cosa. Pero se supone que en esta matriz hay mucha información de mis datos y ahora lo voy a utilizar. ¿Cómo lo utilizo? Una de las formas que puedo hacer, voy a llamarle a esta matriz, le voy a llamar S, como lo habíamos dicho antes, pero con esa matriz S yo puedo hacer lo siguiente. ¿Qué tal? Voy a calcular los valores propios de esa matriz. En particular, voy a usar el comando que se llama eigen en R, y eigen me va a arrojar dos cosas. Me va a dar los vectores propios colgados. Interesante que me da los vectores propios colgados. Y yo puedo renombrar esa matriz llamándola P o gamma, depende de lo que quiera. Y eso va a ser, me va a dar en este caso, dos vectores propios. ¿Por qué? Porque es una matriz 2 por 2. Y también me va a arrojar otra cosa, me va a arrojar los valores lambda, ¿no? Los valores de lambda que van a ser en este caso, perdón, vamos a escribirlo directamente, va a ser lambda 1 mayor que lambda 2, porque como es una matriz simétrica y adicionalmente definida positiva, todos son números, los lambda son números reales y adicionalmente son positivos y los puedo ordenar de mayor a menor. ¿Ok? ¿Se entiende la idea, no? ¿Ok? Ya. Pero ¿qué significa esta matriz P? Tiene una gracia importante que yo les decía ayer, que esta matriz P satisface la siguiente condición, que la inversa de esta matriz es igual a la transpuesta. Y ese tipo de matrices en álgebra lineal se llaman matrices ortogonales. Profe, Sí, te escucho. la definición del comando eigen es que nos entrega los valores propios y los vectores, ¿verdad? Sí, de un solo viaje te entrega los dos. Tú después tienes que separarlo, ¿no? Pero el Sí, comando eigen es básicamente, ¿qué es lo que hace eigen? Eigen resuelve el problema de valores propios, que es este, ¿no? Multiplicado por b igual a c. Este es un sistema que en este caso es un sistema 2 por 2, porque en realidad esto es una identidad 2 por 2, y en álgebra deben haber resuelto casos como este hasta a un sistema de, no sé cuántos sistemas quieren resolver. Entonces, ¿qué es lo que hace el comando eigen? Resuelve esta ecuación, que es una ecuación lineal. ¿Por qué es una ecuación lineal? Porque el vector b en realidad es un vector que tiene dos variables, porque 2 por 2, y la matriz S en realidad es una matriz de 2 por 2. Entonces, cuando ustedes resuelven acá, van a encontrar el vector b, que después lo cuelgas aquí, ¿ok? Después lo cuelgas, y el segundo vector propio después lo cuelgas. Y con eso te fabrica una matriz P
que te la da automáticamente R usando el comando agent. ¿Ok? Entonces, repito, el camino es el siguiente. Le entrego la tabla de datos, o ustedes la tienen a partir de su experiencia. Calculo la matriz de covarianza, que simplemente aplicando el comando cop a mis datos, y después le aplico el comando eigen. El comando eigen me separa en la matriz P de vectores propios hacia abajo y me da también los lambda, cada uno de los lambda. ¿Ok? Pero estos vectores P tienen una gracia. La matriz formada por los vectores propios de una matriz, en particular en este caso la matriz S, son ortogonales. Ortogonales en álgebra significa que la inversa es igual a la transpuesta. Es decir, para calcular la inversa basta con transponer la matriz y ya yo tengo esto. Ahora, este tipo de matrices tienen una gracia espectacular en general. ¿Cuál es la gracia que tienen las matrices ortogonales? Que cuando yo se le aplico a un vector, es decir, si yo tomo, por ejemplo, P transpuesta para hacerlo mejor, y se le aplico a un vector X cualquiera, donde X está formado por X1, X2, es decir, un vector o X1 y 2, el vector que se obtiene es el mismo pero rotado. La gracia que tienen las matrices ortogonales es que cuando hago la combinación de uno con otro, por ejemplo, ¿qué significa para hacerlo mejor acá? Significa que este sería, por decir algo, ¿no? A11, bueno, acá sería A21 porque está en inversa, acá sería 1, 2 y aquí sería 2, 2. Y si la multiplico por x1, x2, voy a obtener el resultado, si multiplico este por este, voy a obtener una nueva variable que va a ser igual a A11 multiplicado por x1, ¿no? Y más A21 multiplicado por x2. Acá sería A12 multiplicado por x1 más A22 multiplicado por x2. Repito que tengo una matriz de 2 por 2 porque estoy hablando del ejercicio de arriba que tengo 2 por 2. Es decir, la matriz de covarianza, una vez que calcule la varianza, la covarianza, lo que me va a dar son estos numeritos que están acá. Ya, entonces, cada una de esas dos variables, en realidad esto es una combinación que lo voy a llamar I1 y lo voy a llamar I2. Son como combinaciones de las variables antiguas. Eso se llama una combinación lineal de las variables que tenían de manera antigua. Y me va a arrojar dos variables nuevas, I1 y I2. Como la matriz esta es una matriz ortogonal, el resultado de I1 y I2 es simplemente las variables que tenía antes lo que hacen es rotar los ejes. Rotan los ejes. En vez de tener los ejes X1 y X2, ahora tengo dos ejes que van a llamarse I1 y I2. Repito, cuando yo multiplico un vector por una matriz ortogonal, el resultado es un nuevo vector que está rotado. Ese básicamente es lo que hace. Regresando a este monito, si yo tomo mis variables x1 y x2, que están acá con todas sus coordenadas, y la multiplico por P transpuesta, es decir, por la matriz transpuesta formada por los vectores propios, voy a obtener dos variables nuevas, I1 y I2, que cuando yo la grafico en esta misma cosa, en este mismo gráfico, va a ser algo como esto. Perdón, va a ser algo como esto. Va como los ejes se van a rotar, van a aparecer los ejes así, y, perdón, los ejes ahora nuevos, segundo, para hacer el dibujo completo, ¿dónde está insertar? Los ejes quedan como rotados. ¿Ok? Entonces, por Dios, está al revés perdón, dibujé al revés un segundo, inserto para que se entienda bien. Más o menos aquí quedaría. ¿Ok? Entonces, esta sería mi nueva variable, I1, y mi nueva variable I2. Repito, el efecto de multiplicar por la matriz ortogonal lo que hace es rotar los ejes. Y lo va a rotar de forma tal, y esa es la gracia que tiene, donde el eje va a apuntar hacia la zona de mayor variación en la elipse. No sé si ustedes se recordarán no sé si cuando se acuerdan de geometría, cuando hablaron de elipse y había que rotar los ejes y el elipse colocarlo en la posición correcta con unos ejes. No sé si eso lo hicieron con una matriz, había que hacer una matriz para rotar, para colocar los ejes donde estaba. Y para eso había que usar de alguna forma, no lo vieron así, pero tenía que usar una matriz de rotación.
No me acuerdo si lo hicieron en geometría, deben haberlo hecho en geometría. Profe, una pregunta. Sí. ¿El origen de los ejes ya rotados sigue Aquí siendo lo el mismo? trasladé. No, el origen va a ser simplemente está trasladado. Como son vectores, yo lo trasladé, pero en principio debería dejarlo acá. Debería dejar el I1 y el I2 acá y yo lo traslado. Lo trasladé solamente para tener mejor la visión, pero en principio lo que dice, la pregunta es correcta. Estos ejes, en realidad, si yo lo multiplico por una matriz ortogonal, lo único que hace la matriz ortogonal es rotar los ejes. Entonces deberían estar dibujados acá, directamente acá, ¿no? Debería uno estar así, en I1, acá sería como el I1, ¿no? Disculpa, el I2, y el I1 sería en esta dirección, ¿no? ¿Están de acuerdo, no? Pero solamente le hice una especie de traslado hacia como al centro de la nube, en particular. Y solo para tener una mejor visión de lo que voy a decir ahora. Nada más. Pero lo que dices tú es completamente cierto, ¿no? ¿Ok? Vamos, yo creo que no sé si es mejor dejarlo. A ver, no importa. Imagínense que estas flechitas realmente están aplicadas acá, ¿no? Sí, ese es lo correcto, porque la matriz ortogonal no me traslada las cosas, lo único que hace es rotar. ¿Ok? Lo que hace es una matriz de rotación. En particular, las matrices ortogonales son matrices de rotación, matrices que rotan ejes. Eso es lo que hace la gracia de esos matrices. Entonces, el traslado que yo le hice es simplemente que trasladé hacia el centro de gravedad, que básicamente es la media o el valor medio del vector x1, x2. Básicamente, si yo trazo formo un vector que se llama x1, x2, y eso le llamo mu, por ejemplo, que es como vector, entonces lo que hice fue trasladar todo hacia el origen. Es decir, hice una rotación, pero además trasladé hacia el centro digamos, de gravedad de la nube. ¿Ok? Entonces, por el momento, no tomen este traslado como importante, solo que los ejes los logré rotar. Pero fíjense la rotación cómo fue hecha. La rotación fue hecha porque cuando hago uno puede demostrar matemáticamente que el eje va a empezar a tomar la distancia del eje principal de la elipse. O sea, va a seguir el eje principal de la elipse, mientras que el otro va a seguir el eje mínimo, o el mínimo eje, o sea, el eje, no el semieje principal, sino el segundo semieje. Entonces, los dos ejes se van a rotar de esa manera. Van a tratar de buscar la elipse y hace esto. Y eso es justamente lo que hacen los vectores propios. Rotan buscando la mayor varianza de mis datos. Eso es lo que van a hacer. Entonces, ¿cuál es la gracia que tiene ahora? Por ejemplo, que yo podía quedarme con I1 ahora, como variable importante. Entonces, ¿qué significa ahora? Que cuando yo proyecte acá, este puntito solamente va a tener una proyección I1. Entonces, de alguna forma evito el solapamiento más grande que tenía. No lo evito todo, no lo hago todo, o sea, no todo es perfecto, va a haber algún problema de algún tipo de solapamiento, pero como los ejes están rotados en la dirección donde más se estiran mis datos, entonces voy a tener menos solapamientos y puedo indicar que la variable I1 es más importante que la variable I2 sin tener problemas ahora de elección. ¿Por qué? Porque hay menos solapamientos en la variable I1. ¿Se entiende esto intuitivamente, sí o no? Sí, profe, yo quiero hacer una pregunta. Dale. Entonces, antes teníamos X1 y X2, pero si elegíamos cualquiera de las dos, perdíamos mucha información en el fondo porque había mucho solapamiento. Eso. Lo que hicimos con esta, entonces, como combinación lineal fue rotarlo. Sí. Y ahora la Y y la Y1 es la que más nos sirve porque hay prácticamente, hay muy poco solapamiento, y la Y es la que, 2, no nos sirve prácticamente nada porque el solapamiento Sí es no máximo. sirve. O sea, sí no sirve, pero puedo decir que I1 sirve más que I2. ¿Ok? O sea, si fuese todo perfecto, eliminé todos los solapamientos, entonces sí, la variable I1 es la más importante y ya la I2 la puedo eliminar sin ningún problema. Perfecto, pero la I2 pasa Sí. a ser con un solapamiento mucho mayor incluso que las X, ¿cierto? Sí, la I2, la I2 también es importante, es decir, ahora voy a ordenar por orden de importancia las variables, es decir, no es que sea más importante ahora de hecho, I1 va a ser más importante que I2, y I2 va a ser más importante que cualquier otra variable que tenía antes, porque la otra dirección donde más se estiran mis puntos es en el segundo eje, no sé si se entiende. O sea, todo lo demás son ejes más pequeñitos, es decir, cualquier otra variabilidad son ejes más pequeños, y el elipse tiene dos ejes, el semieje mayor y el semieje menor. Y todo lo demás está entre esos dos semiejes.
Entonces, el primer orden de importancia lo tiene el eje mayor y el segundo orden de importancia es perpendicular al eje mayor. Cualquier otra dirección es una combinación lineal de esas dos y las dos variables estas son mucho más importantes que cualquier otra variable que a mí se me pueda ocurrir. Perfecto. No sé si se entiende. Entonces, ahora podemos elegir como la Y1 como la variable que nos quedamos para trabajar, porque es la que más información reúne en el fondo. Exactamente, exactamente, exactamente. Ah, Entonces, perfecto. a la variable I1 se va a llamar, la variable I1, la variable I2 en este caso se van a llamar componentes principales. Por eso ese es el nombre que se le pone, son los componentes principales, porque ahora puedo decir lo siguiente, puedo ahora hablar de variables o de combinaciones de variables con cierto orden que van a ser mucho más importantes una que la otra. Entonces, la pregunta es, ¿en qué magnitud más importante una que la otra? Porque esto es lo que yo les he dibujado acá, es una idea intuitiva, básicamente para que se entienda por qué hacemos las cosas, ¿no? Pero lo interesante de todo esto es que si yo calculo la varianza de la variable I1, un segundo, la variable I1, la varianza, ¿qué es lo que es la varianza? Es la dispersión que tiene la variable I1. Bueno, la dispersión de la variable 1 va a ser igual justamente al valor propio de la matriz lambda 1. Eso lo puedo demostrar, de hecho tienen que hacer una tarea donde tienen que mostrar esto. Después, la varianza de la variable I2 va a ser igual a lambda 2. Y como yo le decía que como lambda 1 y lambda 2 yo lo puedo ordenar, entonces lambda 1 va a ser mayor que lambda 2 y si tuviese más variables, las puedo ordenar por orden de importancia. Y esta es la varianza, lo que se llama la varianza explicada por I1. Es decir, el tamaño que tiene este eje hacia arriba está relacionado con lambda 1 y el tamaño que tiene hacia abajo o hacia arriba, da lo mismo, está relacionado con lambda 2. Es decir, los valores propios también tienen una influencia importante porque me va a indicar cuánta varianza hay en cada uno de los ejes en particular. Entonces, como yo puedo ordenarlo por orden de importancia, es decir, la primera variable explica lambda 1 veces, mientras que la variable I2 lambda 2 veces, digamos. Entonces, como yo puedo ordenar, porque las variables de una matriz simétrica y definida positiva como lo es la matriz de covarianza, todos mis valores propios van a ser reales y además positivos y además yo los puedo ordenar de mayor a menor. Entonces puedo ir ordenando variables de alguna manera importante. Entonces, ¿qué varianza explica lambda 1? Bueno, puedo tomar lambda 1 dividido por la suma de lambda 1 más lambda 2 y eso me va a dar un porcentaje. Lo mismo puedo hacer con lambda 2 dividido por lambda 1 más lambda 2 y eso me da un porcentaje. Y ese porcentaje del primer componente por lo general es muy alto, porque es la variable más importante. Y este porcentaje va a ir disminuyendo en particular. ¿Ok? Entonces, repito, ¿qué es lo que hice ahora? Voy a hacer un brevedito resumen para irnos a R rápidamente, cómo lo quiero hacer en R en particular y por qué estas variables son tan importantes para resolver mi problema de separar los billetes verdaderos y falsos. Ok. Primero, ¿qué hago? Tengo mis datos. Mi dato es una tabla numérica de datos tomados con sensor o lo que sea que yo lo tome. ¿Qué es lo primero que hago cuando tengo mis datos? Lo grafico, empiezo a jugar con variables, qué sé yo, pero mi problema se complica cuando tengo muchas variables, como les decía. ¿Qué visualizaciones tengo que hacer? ¿Qué variables tengo que elegir para hacer una visualización correcta? Tengo muchas opciones. Imagínense que yo tuviese, no sé, 30 variables, que no es mucho, pero son ya 30 variables, ¿qué significa? Y yo quiero hacer dibujos de dispersión. Tendría que ser combinatoria de 30 en 2. Imagínense cuántas son combinatorias de 30 en 2. Estaría haciendo un montón de gráficos para poder analizar de a dos variables todas las combinaciones posibles que puedo hacer. O sea, en fin, tengo muchos problemas. Para evitarme esos problemas, ¿qué hago? Listo, calculo una matriz que se llama matriz de covarianza, que ya yo sé cómo hacerla, porque en esa matriz está contenida toda la información de mis datos, está metida dentro de esa matriz. Ahora, ¿cómo le saco información ahora a la matriz? Calculo con eigen, le calculo sus vectores propios, sus valores propios. Los valores propios están asociados a las varianzas de unas nuevas variables que se construyen haciendo transformación básicamente de las variables. Cada una de las variables ahora van a ser una combinación lineal a partir de los dos vectores propios que yo calculé de la matriz de covarianza. Y esas variables las puedo ordenar por orden de importancia. Un momentito para ir antes de R, voy a ver el problema que vamos a resolver con R para que se entienda un poco mejor. Yo sé que es un trabalengua y la primera vez que se escucha puede salir horrible, pero en realidad no es tan difícil el problema, ¿no? Ok, la idea central... ¿Sí te escucho? ¿Pregunta? Una consulta corta. Entonces, eso quiere decir que
si analizamos la salida del comando eigen y vemos los vectores propios, eso nos daría la información de la varianza de nuestras... de las nuevas variables, de las variables que yo voy a llamar componente principal. Claro, que esa es la que ya está rotada y todo eso, ¿cierto? Esa es la que yo roté y la que ahora me sirven porque cada una de ellas viene ya por orden de importancia. Entonces, es justamente, antes, repito, antes tenía X1, X2 hasta XP, pero no tenía como el feeling de cuál de esas variables yo puedo elegir como variable importante, porque puede ocurrir lo que les decía, que hay solapamientos en las proyecciones de esas variables. Si yo elimino uno, no puedo distinguir entre muchísimos puntos, porque muchos puntos tenían el mismo valor de la variable. ¿Se entiende, no? Entonces, ese es un tema complejo que no puedo resolver. Es decir, la variable no la puedo distinguir mejor. ¿Qué es lo que hice ahora? Me hallé un método que rota los ejes tratando de buscar donde hay más varianza en mis datos. Y así puedo eliminar gran parte de solapamiento. Ahora, lo que no puedo hacer es que yo no puedo eliminarlos todos. No puedo eliminar todos los solapamientos, porque ese sería resolver el problema 100% adecuado. Muy bien. Pero sí encontré un método que me permite elegir variables por orden de ese solapamiento, digamos. Es decir, la primera variable es la que tiene menos solapamiento y por lo tanto explica más la variabilidad de mis datos. La segunda variable tiene menos solapamiento, pero es más mala que la primera, y así sucesivamente, pero puedo ir ordenando, ¿entiendes? Puedo ir ordenando un poquito. Entonces, ¿qué sería lo que hay que hacer? Cada una de las nuevas variables es tomar uno de los vectores propios y hacer una combinación con X1, X2. ¿Qué significa este vector propio? Es que acá está la primera columna, ¿no? De mi matriz P transpuesta. Y esta X básicamente son mis variables X1, que pueden ser hasta XP. Entonces, esta nueva variable es una combinación lineal de mis antiguas variables, pero esta variable tiene la gracia que es más importante que esta. Entonces, sería el primer componente principal, segundo, y habría P componentes principales, pero ordenados por orden de importancia, donde I1 es más importante, I2, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y qué tengo que hacer yo? Tengo que cortar en un conjunto que me explique una gran varianza de mis datos. Eso es lo que quiero hacer ahora. ¿Hasta qué variable debo considerar para poder explicar mis datos? ¿Ok? Entonces, aquí está el teorema fundamental, pero vamos a regresar un momentito acá. La idea es, ¿qué es lo que voy a hacer ahora? Es que ahora yo tengo 6 variables, que son esas 6 variables que están ahí. ¿Sí? Repito, estamos en el problema de los... Y lo voy a hacer ahora en R, pero les digo acá qué es lo que quiero hacer en R. Tengo se pegó. Tengo este billete, como les decía anteriormente, y yo tomo sus dimensiones. Y mi objetivo es lograr distinguir entre un billete falso y verdadero solamente por las dimensiones. Mi problema sería, tengo 6 variables, pero soy un poco flojo y no quiero usar 6 variables cada vez. Imagínate estar midiendo tantas cosas del billete, que no sabría mejor medir una sola de ellas o un par de ellas o 3 de ellas y no hacer tantas mediciones, o hacer una combinación de estas variables un poquito mejor para no tener que estar midiendo todo y puede ser que haya una variable importante. A priori no sabría si X1, X2 o hasta X6 son las más importantes. A priori no lo sé. Pero yo tengo un método que voy a hacer. Voy a usar el comando, voy a fabricarme la matriz S usando la matriz de covarianza. Aquí tengo un vector que está formado por las antiguas variables y voy cuando le calculo los valores propios, estos son los valores propios. Pero como es una matriz de 6 por 6, el primero de ellos va a ser la varianza explicada por la primera variable. Y observen que esta explica 2.9 en comparación con esta que cada vez se van haciendo más chicas porque lo voy ordenando. Entonces quiere decir que la primera variable explica 2,9, la otra variable 0.9, 0.2, 0.1, 0.8. Entonces esta es la primera variable, la más importante de todas. Esta sería la segunda importante y así sucesivamente. ¿Ok? Entonces me fabrico variables. Por ejemplo, me fabrico Y1 y 2 usando esta matriz que está acá, ¿no? Y usando X. Esta es la combinación que, por ejemplo, me aparece para las 2 primeras variables. ¿Ok? ¿Se entiende, no? Ya hice una combinación lineal usando estas variables. Ok, entonces ya tengo esta combinación lineal. ¿Qué es lo que puedo observar acá? Observo una cosa interesante. Observe que X1 casi no me aporta la variable Y1. ¿Y quiénes son las que más me aportan? Me aportan X4 y me aportan, por ejemplo, X6. Entonces, bueno, X5 algo aporta. Pero, ¿qué tal si yo lo que hago es lo siguiente?
me doy cuenta de que a I1, al componente principal 1, la combinación de X4 con X6 con signo contrario, es decir, que si resto X4 y X6, donde X4 acá sería, por ejemplo, la distancia del inner frame, digamos, del marco interior, y le resto la longitud de la diagonal, esa es una variable súper interesante, súper importante, ya es distinguidora de mis billetes falsos y verdaderos, es mucho más importante que cualquier otra. ¿Y qué es lo que hago ahora? Voy a hacer un diagrama de dispersión, pero usando I1 y 2. En vez de usar X1 y X2, voy a graficar puntitos y los voy a graficar ahora acá. Entonces sería el componente, esto es lo que yo le llamaría I1 contra I2, que en este caso le llamé PC1 y PC2. Y observen ahora que de alguna forma empiezan a separarse correctamente los billetes falsos y verdaderos usando solamente dos variables, que son I1 y 2, y no usando todas. Cuando intento hacer P2 con P3, es decir, la variable I2 con la variable I3, veo que los billetes no se distinguen muy bien, ¿no? Pero si sigo teniendo, por ejemplo, I1 con I3, ahí tengo la distinción. Y aquí lo que grafiqué son los valores propios por orden, graficados por orden en general. Entonces, interpretando los primeros componentes, como les decía, la combinación de estas dos variables y la combinación de estas tres variables, por ejemplo, X4 menos X6 y X5 con esta X6, hacen que la distinción entre mis billetes sea muchísimo más clara que si yo tomo todas las variables por separado. No sé si me hago entender. Vamos a hacer eso con R. Pregunta. Profe, no entiendo por qué sería X4 y X6 la resta de esas dos. ¿De dónde Por salió los esa idea? pesos. Observen los pesos que están arrojando los pesos cada una de ellas. Este tiene un peso de 0,77 y este tiene un peso de 0,57. Y en la combinación lineal, los coeficientes son como los pesos que aportan cada variable. Cada variable aporta, ¿no? Pero esta aporta, por ejemplo, muy poco. X1 no aporta mucho porque es muy chiquitita el peso que le da, ¿no? 0,1, 0,3. Pero estas, comparativamente con el resto, son las variables que más aportan. En realidad voy a considerarlas todas, ¿eh? Todas, pero mirándola bien para tratar de entender por qué la variable I1 es mejor, es porque básicamente la variable, el componente principal 1, logra distinguir que entre todos mis datos, la variable X4 y la variable X6 combinadas o restadas son mejor que el resto de las demás. Entonces, en principio, lo que hago es voy a usar I1 y 2, que contempla todas. En realidad, no sé si me hago entender. O sea, en la práctica voy a utilizar la combinación lineal completa, pero solamente para mí, intuitivamente, me doy cuenta de que los grandes pesos lo tienen estas dos variables y en las otras variables casi no aportan mucho a la diferencia que hay. No sé si me hago entender. La diferencia entre esas dos variables son los que aportan la importancia que tiene la variable I1 respecto a las otras. ¿Ok? Entonces son como mucho más importantes de alguna manera para resolver el problema. Ahora, ¿cuánto me aportan cada una de ellas? Puedo hacer lo siguiente, puedo tomar los valores propios que me aporta cada una de ellas y los voy acumulando de cuántos componentes principales voy a ir incorporando. Por ejemplo, lo que hice acá fue una tabla donde veo que el primer componente principal era 2.9. ¿Qué proporción de la varianza, qué significa la proporción de la varianza? Tomo lambda y lo divido por la suma de todos los lambda. ¿Y qué me da? 0,67, es decir, solamente el primer componente explica el 67% de la varianza y por lo tanto es muy útil esa variable. Después incorporo un segundo valor propio que da 0.931. Ese me explica el 0,21. Cuando yo sumo los dos primeros componentes ya tengo el 88% de mis datos explicados solamente con dos variables. Antes no lo podía saber, digamos, ¿no? Entonces yo puedo decir lo siguiente. Me voy a quedar con los dos primeros componentes principales y voy a botar todas las demás cosas. Solamente voy a quedarme con I1 y 2 para explicar mi problema. Reduje la dimensionalidad de 6 a 2. ¿Por qué? Porque quedándome con esas dos variables pierdo algo, pero tengo ahora la dimensión reducida que explica el 88% de la variabilidad de mis datos. Esa es la jerga que uno usa, explica el 88%. Si decido quedarme con tres componentes principales, como 3, en vez de usar 6 variables, solo voy a usar 3. Y ya explicaría el 93%. A medida que voy incorporando todas las variables, por supuesto, incorporo el 100%. Pero la gracia aquí es corto en alguna parte, sabiendo qué es lo que pierdo. Pierdo un porcentaje de mi variación de datos,
pero no pierdo mucho. Es decir, para la explicación de mi problema ya me bastaría quedándome con 2 o con 3 componentes principales. ¿Dónde la práctica dice que es mejor quedarse? Bueno, cuando tenga un 70, un 80% de la varianza explicada, tus variables ya te lo explican. A ver si un ejemplo también intuitivo, no tiene nada que ver con esto, pero es un ejemplo en particular. Cuando uno tiene una imagen, la imagen es una matriz de colores o de píxeles. Eso es una imagen. Entonces, por ejemplo, uno quisiera guardar esa imagen en un pendrive o en una cosa, y la imagen puede resultar muy pesada. Imagínense una imagen de, no sé, de una dimensionalidad gigantesca del universo. Yo tomo lo que pasó con el hoyo negro, que le sacaron una fotografía, tenía muchos píxeles en general y era una matriz súper cargada. La pregunta es, supongamos que yo tengo limitada, repito, esto es intuición nada más, yo sé que es raro, de hecho vamos a hacer un ejercicio con imágenes, pero quiero transmitir la idea de la importancia que tiene esto. Supongamos en particular que yo quisiera guardar esta imagen, pero reduciendo su memoria, reduciendo la memoria porque tengo muy poca memoria en mi pendrive y quiero bajar la dimensionalidad al problema. Es decir, quiero disminuir un poco Entonces, una opción significa eliminar píxeles. Pero si elimino píxeles, le puedo quitar un píxel importante. No sé, imagínense la cara de una persona y eliminé el píxel que tenía que ver con los ojos, con la nariz, etc. Entonces no puedo llegar y eliminar píxeles porque me dé la gana, digamos. ¿Qué puedo hacer? Hacer un análisis de componentes principales. ¿Y qué hago? Me voy a quedar con una combinación de los píxeles y voy a limitarme a un conjunto de variables, no sé, un conjunto mínimo de variables, digamos, no sé, 10 componentes principales. Cuando hago 10 componentes principales, el efecto que tú ves en la imagen es que disminuyó la resolución, pero no se perdió la imagen. No sé si me hago entender. La imagen queda como un poco menos nítida, pero te llevaste la imagen completa. Entonces, si tú no quieres amplificar, si tú no amplificas, no te vas a dar cuenta de que la imagen en realidad está cortada. Bueno, eso es el formato JPG que tienen, justamente utilice componentes principales para disminuir la calidad de la imagen hasta cierto punto y no tener una imagen que pese infinito, digamos. Entonces, justamente los componentes principales, uno de los roles más usados es disminuir la resolución de tu imagen sin perder los detalles. O sea, repito, la imagen se ve un poquito como más borrosa, pero la imagen sigue siendo imagen. No es lo mismo que yo quite un píxel directamente de la imagen, porque aquí puedo echar a perder la imagen misma, digamos. No sé si me hago entender intuitivamente, repito, esto que estoy hablando puede ser abstracto, pero pero quiero decir, una de las aplicaciones que se usa los componentes principales, que es una de las cosas más usadas en análisis de datos. Ok, chicos, me voy nuevamente ahora a R rápidamente. ¿Cómo hacemos esto paso por paso? Rápidamente a R. En RStudio, ustedes tienen que tener el ejercicio 2 y la idea es la siguiente. Ok, no sé si en alguna parte habíamos dicho, perdí acá el resultado. Aquí no me va a dar nada, creo que va a dar error porque no hemos definido exactamente quién es X, ¿no? Okay, ¿están de acuerdo? Bien, chicos, entonces, ¿quién es X para nosotros acá? Nosotros lo habíamos tomado de arriba. Si ustedes se fijan, en alguna parte le habíamos llamado a la data, la habíamos llamado Y. Voy a copiar eso que está acá. Por favor, copien datos menos la 7, menos la columna 7. Eso lo voy a pegar aquí abajo, ¿sí? Un segundo, donde estábamos trabajando aquí. Bien, eso es. Y en lugar de llamarle Y, vamos a llamarle X, porque son nuestros datos. Salvo la columna que le agregué, que es la columna de etiquetas, lo que me queda es esto. Por favor, hagan esto. Datos menos la columna 7. Bien. De forma tal que me vaya a quedar lo que teníamos antes, pero sin la columna que tenía. Dígame si ya lo lograron. Hasta ahí. Sí, ¿Sí o no? profe. Ya, ok. ¿Qué es esto que tengo acá? Esta es la tabla de datos que sería XNP, donde N, en este caso, ¿cuánto vale N acá? Me doy cuenta que son 200, porque son 200 observaciones. ¿Cuántos son las P? 6. Por lo tanto, es una tabla de 200 por 6. El primer paso que vamos a hacer, aunque no es necesario lo que estoy escribiendo acá, yo no necesito calcular la covarianza en particular. Aquí la convertí a matriz, pero ya R lo hace automáticamente. Pero lo vamos a hacer para garantizar de que no fallemos. Vamos a trabajar, convertir la data, convertirla a matriz y la almacenamos en X. ¿Ok?
Si ustedes ponen, por ejemplo, class aquí arriba de X, les va a dar que es un data frames. Lo que quiero hacer es convertir un data frames a una matriz para hallar los valores y vectores propios. No lo necesito porque ya R lo hace automáticamente. Cuando llama a la matriz de covarianza, si yo le paso un data frames, él automáticamente internamente lo convierte a matriz, pero para asegurarme la primera vez lo voy a convertir usando data matrix, ¿no? Okay, de data a matriz, eso es lo que significa eso. Y cuando llamo a class, ahora es una matriz o un array, eso es lo que significa esto. La dimensionalidad es para darnos cuenta de que tengo una matriz ahora de 200 filas por 6 columnas, es decir, 200 observaciones, 6. Y si calculo la matriz de covarianza, aquí la tengo en particular. Repito, tengo el mismo resultado en vez de convertir la matriz, si yo lo hubiese calculado la covarianza directamente a la X grande, hubiese dado el mismo resultado, porque ya internamente R calcula, lo convierte en matriz. ¿Ok? Una cosa súper importante, chicos, súper importante, que les va a arrojar error si entre sus variables hay una variable que sea de tipo factor o de tipo carácter o de tipo string. Porque la matriz de covarianza solo se puede calcular para variables numéricas. Es decir, tienen que verificar primeramente que todas sus variables corresponden a variables numéricas. Si no, les va a dar un error. ¿Ok? ¿Por qué? Porque no puede calcular la matriz a partir de valores numéricos. Data frames es mucho más amplio porque pueden contener, no sé, variables categóricas como la variable sexo o que sea la variable, no sé, lo que sea. Pero también en el caso de aplicar componentes principales, solo se pueden aplicar a variables numéricas. ¿Ok? Entonces, yo quiero saber el número, esto está además también porque me va a dar que hay 200, el número de rows que tiene, pero lo voy a almacenar en n en principio, ¿no? Bien, ¿qué es lo que voy a hacer ahora? Voy a calcular el eigen. Es decir, repito, tengo mis datos, calculo mi matriz de covarianza y ahora vengo con la otra parte que es calcular los valores propios y vectores propios de la matriz que se van a almacenar en E. ¿Ok? Ahí los guardé en E. Los guardé en E. Si yo quiero distinguir los valores propios, entonces le coloco signo de peso y escribo values. Y cuando hago esto, values, me va a dar, estos son mis valores propios de mi matriz, que son 3, 0.9, 0.24, 0.19, etcétera, etcétera. Y observen que están ordenados, en particular, están ordenados de mayor a menor. ¿Ok? Si quiero llamar a los vectores, estos son los valores propios, los vectores propios por colgado. El primer vector propio va a corresponder al primer valor propio y así sucesivamente. Cada uno de ellos va a corresponder a cada uno de ellos. Ahora voy a tomar toda la matriz que tenía antes, toda la matriz, y la voy a multiplicar por los vectores propios. La matriz de datos completa que tenía, la multiplico por la derecha por los vectores propios. Y una aclaración importante, que de hecho lo voy a hacer con más detenimiento, pero voy a salirme un momentito de acá para explicar esto con un detalle. ¿Qué fue lo que hice acá? Dame un segundito, es algo que necesito explicar, pero repito, no espero que se entienda 100% todavía, pero se tiene que entender en algún momento. A ver, un segundito, voy a la pizarra que teníamos acá. Y la idea es la siguiente. Ok, repito, a ver si me entienden un poquito. Tengo mi matriz que tiene n observaciones y p variables. Con esa matriz, lo primero que calculo es la matriz de covarianza, que sería la matriz de covarianza de esta X grande. Bien, después que ya tengo la matriz S, entonces le calculo el eigen a S. Eigen a S. Eso es lo primero que hago. Con eigen me da dos cosas que obtengo. La matriz P y los lambda. Lambda 1 hasta lambda P, que son los valores que tengo. ¿Sí? Lambda P porque son P variables. Eso es lo que me da absolutamente el lambda. Ahora me fabrico una variable nueva y que básicamente significa, recuerden que este P está con gamma 1, gamma 2, etcétera, gamma P, porque son P variables. En particular tengo P variables, no N. N es cuando tengo una matriz de N por N. Esto es una matriz de P por P. Recuerden que es una matriz de P por P. ¿Sí? Entonces, esta matriz, voy a tomar, por ejemplo, gamma 1 transpuesto y lo voy a multiplicar por la X. ¿Quién es esa X? Esta X no es esta. Por favor, esa es la idea y es lo que quiero distinguir. Esa X, llamemos una X minúscula, un poquito más pequeñita,
es simplemente el vector x1 hasta el vector, básicamente, xp. Son las variables. ¿Ok? Este es un vector que tiene la dimensionalidad de p filas por 1. Y estas son las nuevas variables que van a ser p por 1. ¿Ok? Y eso es lo que uno obtiene. En general, esto lo tengo que hacer para cada... Este sería mi primer vector. Mi segundo vector sería gamma 1 transpuesta multiplicado por x en particular. Mi otro vector 3 sería gamma... disculpa, aquí sería gamma 2. Aquí sería gamma 3 transpuesta multiplicada por x y así sucesivamente. Ahora, todo esto yo puedo hacerlo de manera, entre comillas, rápido, diciendo que todas las y se pueden obtener tomando la matriz P transpuesta y multiplicada por X, donde esta es una matriz de P por P. ¿Ya? Y esta es una matriz de P por 1. ¿Ok? Por lo tanto, este vector I, que está compuesta por I1, etcétera, etcétera, hasta IP, se obtiene multiplicando la matriz transpuesta por las X. Esta X básicamente es este vector que está acá. Pero en la práctica, y ahí donde viene el pequeñito detalle, en la práctica, yo lo único que tengo en la práctica es esta gran matriz grande, que son mis datos, que tiene n filas y p columnas. Esto es lo que uno tiene en la práctica, básicamente. No tiene todas estas letritas, no tiene estos vectores claramente, no tiene esta i claramente. Entonces, lo único que tenemos en la práctica es esto. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer ahora? Si yo hago la transformación de mis variables usando esta transformación, donde y x son minúsculas, corresponden a las nuevas variables, o sea, y1 corresponde a las nuevas variables que le llamo componentes principales, y las x son las antiguas variables que son x1, x2, x3, x4 hasta x6 en nuestro ejercicio. ¿Cómo se refleja este cambio de variables en mi tabla de números, es decir, en mis observaciones? ¿Cómo se refleja el transformar la data ahora? Repito, aquí esto es una transformación de variables. Transformación de variables. ¿Cómo la transformación de variables se refleja en la transformación de mis datos? Imagínense que ahora yo quiero construir una nueva tabla que le voy a denominar n por p. ¿Que corresponde a qué? A las nuevas variables i. Chicos, no sé si me van entendiendo porque igual acá se complica un poco. Repito, al principio no es tan sencillo entender, pero es fácil cuando le pones un poco de cabeza, se dan cuenta de que no es difícil el cuento. Yo la verdad no entendí esa parte, Dale. bro. Pregunta, ¿sí? Que esta parte no la entendí, la última. Ok. Sí, yo sé que no es fácil el tema, pero repito. Mi tabla X grande, esa tabla X grande que está aquí, esa tabla gigantesca, está hecha para las variables X. X1, X2, X3, X4. Ahora yo quisiera hacer un nuevo conjunto que tenga variables así, arriba, ¿no? Y P, ¿no? Y por supuesto que ahora tendría que tener la primera observación de la variable 1, la segunda observación de la variable 2, hasta la enésima observación de la variable 1. Y así sucesivamente con esta, ¿no? La primera observación de la variable 2, la segunda observación de la variable 2, hasta la enésima observación de la variable 2, y así. ¿Ok? Entonces, acá lo mismo, sería P, la primera observación de la variable 1, de la variable P, la segunda observación de la variable P, hasta la enésima observación de la variable P. Ya, esto es una tabla que está hecha para mi nueva variable i. Esta es una tabla que estaba hecha para las antiguas variables x. Mi pregunta es, ¿cómo construyo una tabla nueva, completamente nueva, un nuevo Excel, una nueva tabla Excel ahora, pero hecha para las variables i1, i2, etcétera, no para las variables x1, x2, que es la que teníamos antes? Tengo que tomar todo mi conjunto y transformarlo, cambiando los números se van a cambiar. No sé si se entiende, no la forma todavía que hay que hacer, pero ¿cuál es el problema? Que ahora yo tengo nuevas variables, por lo tanto tengo nuevas observaciones para las nuevas variables. ¿Sí o no? ¿Se entiende? El problema que tengo, que yo quiero ahora cambiar mi data la quiero transformar. No me voy a quedar con la data que tenía antigua. Quiero quedarme con una data que sea ad hoc con las nuevas variables que estoy usando. ¿Sí o no? ¿Se entiende el tema? Por último, el problema. Ok, silencio significa que no se entiende mucho. Solo resumo porque me queda poco tiempo. Profe, ¿Sí? una pregunta cortita. Esa Dale. X minúscula
Sí. No es la misma X de No, antes. son mis variables. Estas son mis variables. Es el encabezado de arriba, el header. Eso es lo que yo Ya, le sí. llamo en mis X. Estas son mis X antiguas, mis X. Pero ahora voy a tener nuevas. ¿Y cuál es la diferencia entre... Ah, es para crear la matriz nueva. Ya, Claro, es que exactamente, quiero crear una matriz nueva, pero que sea ad hoc con las nuevas variables, con el nuevo encabezamiento. claro. Ya, Ya, repito, yo tengo que hacer una transformación, la transformación a nuevas variables que le llamo I1, I2, I3. Pero antes tenía una tabla X, pero ahora quiero hacerme un Excel donde en vez de colocar X1, X2, X3, hacia abajo estén las variables asociadas, o sea, los observaciones asociadas a las variables nuevas. Es una nueva tabla, básicamente transformada. ¿Por qué transformada? Porque ahora tengo variables distintas que las que tenía antes. La gracia que tengo ahora es que las variables están ordenadas en el encabezamiento, están ordenadas por orden de importancia, donde la primera va a ser más importante que la segunda, y así sucesivamente. A diferencia de esta, donde que aquí al principio, no sé si lo tengo por acá, no lo escribí, en alguna parte creo que sí, perdón si estoy, ya lo perdí, no sé. Antes tenía una tabla que estaba hecha para X1, X2, etcétera, etcétera, hasta XP, ¿no? Entonces acá tendría la primera observación de la variable 1, la segunda observación de la variable 1 y así sucesivamente la enésima observación de la variable 1. Y así sucesivamente, ¿no? Ya, esto es lo que yo le llamo la tabla X, NP. ¿Bien? Ahora, ¿qué pasa? Es que yo no voy a trabajar con las variables estas, con este vector de variables, con este encabezamiento. Quiero trabajar con las variables I1 hasta I. Entonces, necesito transformar mis datos a partir de estos datos que tenían acá. ¿Sí? Esa es la idea en general. Yo quiero transformarlo. Es decir, cuando yo transformo mis variables usando P transpuesta por X, ¿cómo se transformarían? ¿Qué relación existe entre la tabla y la antigua tabla? Este sigue siendo de P de N por P y esta sigue siendo de N por P, pero entre ellas debo hacerle algo a esta X para lograr tener una nueva tabla. Repito, aquí transformé mis datos y ahora cómo transformo, aquí transformé mis variables, cómo transformo mis observaciones, usando la tabla de observaciones. Bueno, básicamente consiste en simplemente multiplicar por la derecha por la transpuesta de la matriz que yo utilicé acá. En eso consiste, solamente multiplico por la derecha toda la tabla y la nueva tabla, y se multiplica por la derecha para garantizar las dimensionalidades. Recuerden que la matriz P es una matriz de P por P. Si yo multiplico la matriz P por P, este P se cancela con este P y sigue quedándome con NP. Y acá Profe, nuevamente, ¿es la matriz de vectores propios? y P sí, P es la matriz que gamma 1 hasta gamma P. Es la matriz de vectores propios de la matriz de covarianza. Ok, resumen, nuevamente para seguir el orden. Le entrego mis datos. Estos son mis datos, ¿no? ¿Qué hacen ustedes con esos datos? Construyen S. ¿Quién es S? Es la covarianza de X. A partir de acá, ¿qué es lo que hago? Construyo usando eigen de la matriz S, construyo la matriz P y construyo los lambda. ¿Qué hago con esta P? Tomo la data completa que tenía antes y la multiplico por P si recuerden, acá yo hago la transformación de que mi variable, déjenme borrar un momentito, que mi variable, perdón, borra, es que mi variable nueva va a ser igual a P transpuesta multiplicada por X. ¿Cómo se refleja este cambio de variable en mis datos? Debo multiplicar mi tabla completa, la multiplico por P por la derecha y obtengo una nueva tabla. Esa nueva tabla es la tabla que tiene como encabezamiento mis variables hasta la P y hacia abajo serían mis observaciones. Y ahora me pondría a trabajar con esta en lugar de la que tenía antes. En lugar de las X, voy a trabajar con las que tenía ahora con las nuevas variables. Es decir, como si tuviese un nuevo conjunto de variables distintas. Y la gracia que gané con todo ese proceso, que ahora mis datos están ordenados con orden de importancia. Para eso pasé ese trabajo. Para eso calculé la matriz de covarianza, para eso calculé los vectores propios, etcétera, etcétera. Ya. En R, ¿cómo se hace? Y me quedan 5 minutos, chicos, para poderlo reflejar en R rápidamente y que sea sencillo, porque ya básicamente es el mismo esquema. Es lo siguiente.
Acá calculo la matriz de covarianza de X. Aquí lo hice, calculé la matriz de covarianza. Después le calculé los vectores propios y los valores propios. Los valores propios los almacené en E1 y ahora puedo almacenar los vectores propios que están aquí, pero se los voy a multiplicar directamente por la derecha a toda la matriz de datos que tenía para generar una nueva matriz de datos, una nueva matriz de observaciones. Esa nueva matriz de observaciones son la matriz de componentes principales. Y si yo quiero, ahora voy a plotear, por ejemplo, el primer componente versus el segundo componente, es decir, mi primera variable con la segunda, hacer un diagrama de dispersión, que es lo que hago acá. Básicamente estoy haciendo eso. Entonces, hago la multiplicación, hago esto y me doy cuenta de que aquí lo que va a salir es un poquito más fea la gráfica, porque estoy dividiendo la gráfica en varios pedazos. ¿Qué es lo que obtengo acá? Voy a colorear, que es lo que hace el ejercicio, voy a colorear las 100 primeras en blue y las 100 segundas en red, porque yo sé que las 100 primeras son verdaderas y las 100 segundas son falsas. ¿Y qué es lo que logro aquí en principio? Logro que las variables se separen muy bien, ustedes lo pueden lograr así, usando el primer componente y el segundo componente, y por lo tanto sus dos componentes son mejores que cualquiera. En la última gráfica lo que tengo es un diagrama de valores propios ordenados. Esa es la última gráfica. Yo lo que estoy graficando son mis valores propios E1. Recuerden que los almacené. ¿Dónde los almacené? En E1 están mis valores propios. ¿Y qué es lo que me dice eso? Me dice que en qué orden los componentes principales son de orden de importancia en general. Y eso es lo que me permite hacer justamente estos valores propios. También lo puedo calcular así directamente, ¿no? Bueno, creo que está ahí. Los valores propios. Perdón. Y eso ya estaba listo, no tenía... Y aquí en la próxima clase voy a enseñar otras visualizaciones que me permiten hacer este cálculo de manera fácil. Ok, chicos, ya no me queda nada de tiempo para seguir profundizando en el tema. El fin de semana yo voy a subir un certamen y el certamen va a llegar hasta aquí. Es decir, hasta encontrar los valores, los vectores propios de básicamente los componentes principales de una matriz y hacer un diagrama parecido a estos que están acá. Voy a ir reforzando, creo que la próxima semana ya empiezan los certámenes, ¿o no? Pregunta. ¿O todavía tenemos clase? Y No, todavía tenemos jueves, clase la primer día de próxima semana. certámenes. Ya, Este no sé. jueves. Profe, pero yo Eh, quería preguntar algo sobre el certamen. ¿Va a ser como una tarea con tiempo o va a ser como una prueba al mismo día? ok. Lo digo la tercera vez. Va a ser como una tarea con tiempo, va a ser un taller con tiempo. Eso. Ay, sorry, es que no había cachado eso antes. Que como antes en ingeniería No, también era parecido. no problema. Creo que al final lo vamos a entender, pero básicamente es eso. Yo les entrego el fin de semana y les doy como una semana y un poco más para que tengan tiempo para resolver el problema. Van a tener aproximadamente 3-4 preguntas, donde el primer tema tiene que ver con limpieza de datos, el segundo tema tendría que ver con visualización de la data, tratar de hacer algún tipo de visualización, un tipo de diagrama de caja, un diagrama de dispersión, o sea, un diagrama de puntos, etc. Probablemente también haya que sacar algunas conclusiones de tipo estadística, es decir, al estilo del PISA Deliver, donde hay un problema que hay que resolver con algún test de estadística, y finalmente hacer encontrar las variables importantes y graficar con las variables importantes, es decir, hacer lo que se llama un análisis de componentes principales. El martes termino de darle el sentido a esto y yo les pido que lean un poquito el material que está arriba para que se entienda mejor de qué se trata. Aquí en particular, la frase clave es reducción de la dimensionalidad, es decir, tratar de ver las cosas en menor dimensión. Por ejemplo, eso que acabamos de hacer ahora, esto es ver las cosas en dos dimensiones, PC1 contra PC2, donde la combinatoria, la combinación lineal de variables me permite hacer dos nuevas variables que son más importantes que el resto. En la próxima clase lo termino de redefinir mejor, y eso entraría también ese es el último punto que entra dentro del certamen. ¿Alguna duda? Sé que tienen muchas, pero me da miedo hasta preguntarle. Pero... Ahí está. Bien, profe. ¿Cómo? ¿No te escuché? No, ahí entendí eso último. Ya. Ok, repito, es como hasta ahora yo lo que espero es que sepan que es muy sencillo, en particular es como un esquema de trabajo. En la próxima clase les voy a, no sé si la palabra es correcta, voy a trivializar esto de forma tal de que básicamente es un solo comando lo que hay que hacer y listo. Y a entender, por supuesto, es lo que más le va a costar. Pero en principio con un solo comando hago todo esto que acabo de decir.
Eso es la gracia que tiene R. No necesito calcular nada por el camino. Simplemente voy a aplicar el comando, pero tengo que interpretarlo bien. Y por eso tuve que pasar la historia larga que es esta, para que se vaya entendiendo de qué es cada una de las cosas y por qué la hago en general. Si hubiese partido con... Entonces, Sí. esta clase fue como para asustarnos y la siguiente nos pasa ya a la Exactamente, para trivializar el problema. Más o menos esa es la idea. No es para asustarlo, no es así, pero es que ustedes tienen que entender qué pasos hice en cada una de las cosas. Pero repito, en la próxima clase, con un solo comando, hacen los componentes principales y solo hay que interpretar el resultado que se obtiene. Esa es la idea. ¿Ok? Bueno, profe, muchas gracias. Bien. Dejémoslo hasta acá un poco. Profesor, ¿sería, Ah, profe, se pasó. sería un Gracias. taller individual? No, no, no. Ustedes como taller, igual que un taller, son 3 personas máximo. 4 personas queda descalificado, no voy a meter en por qué, porque no, experiencia me dice que 4 personas hay uno que siempre se cuelga del resto. ¿Ok? Entonces, 3 está hecho el trabajo para 3, ojalá puedan lograr 3. Si hay una sola persona que quiera hacerlo por sí mismo, estupendo. Pasa un poco de más trabajo, se puede hacer, pero 3 personas lo van a hacer más cómodamente. Está pensado como para eso, para que 3 personas trabajen. ¿Ok? Ya 4 personas no sería muy razonable y hay problemas. ¿Ok? Chicos, entonces lo dejamos acá. Perfecto, gracias, profe. Ya, Cuídate. profe. Chao, Chao. chao, que estén bien. Chao, Chao, profe, profesor. muchas Muchas gracias. Chao, chao. Chao, profe. Chao, profe, que esté muy bien. Chao, chao. Chao, profe.